Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 29 de septiembre del año 2023. Estamos con Marcia Collazo en su casa. Buen día, Marcia. Buenos días. Ahora sí, el saludo formal. Y el saludo formal también para quienes están acá en el estudio. Alejandro Aval, buen día. Buen día, Emiliano, Marcia, compañeros y audiencia. Juan Gronpone, ¿cómo te va? Buen día para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Ahí está. Muy buenos días a todos. Suena un celular desencadenado ahí. Sí, pero no es culpa mía. ¿No? ¿De quién fue? De que no, Florencia no lo... La culpa de Florencia. Bueno. Vamos al primer tema de nuestra agenda. Pregunto, ¿estamos en estos días ante un nuevo genocidio? Así lo plantea el gobierno de Armenia a propósito de la situación que quedó configurada este mes luego de una operación militar lanzada por Azerbaiyán contra el enclave de Nagorno-Karabaj, una zona de mayoría armenia justamente. Esa región montañosa está dentro de las fronteras internacionales de Azerbaiyán. En 1988, los armenios de esa zona votaron por separarse de Azerbaiyán y unirse a Armenia. Desde entonces estuvieron enfrentados al poder azerbaiyano, contra el cual libraron dos guerras, una de 1988 a 1994 y la segunda en el otoño de 2020, en la que perdieron varios territorios. Este mes, Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar relámpago y obligó a los armenios a capitular en 24 horas sin que intervinieran los soldados rusos de mantenimiento de la paz que están desplegados en esa región desde fines de 2020. Armenia, que apoyó durante décadas a la población de ese territorio, tampoco intervino militarmente esta vez, lo que abrió la vía al reintegro efectivo de la región a Azerbaiyán. Fíjense ustedes que desde esta intervención huyeron del lugar más de 70.000 armenios, y eso es casi la mitad de la población de Nagorno-Karabaj. El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, dijo que según sus previsiones en los próximos días ya no habrá armenios en Nagorno-Karabaj. Pashinyan acusó a Azerbaiyán de llevar a cabo una limpieza étnica en este territorio del Cáucaso y urgió a la comunidad internacional a que actuara. Pero ante la pérdida de población, ¿qué hicieron las autoridades armenias que todavía quedan en Nagorno-Karabaj? Bueno, anunciaron ayer que disolverán todas las instituciones de gobierno de esa república separatista desde el próximo 1 de enero. ¿Y eso qué significa? Que la república de Nagorno-Karabaj, conocida por los armenios como Artsaj y fundada hace más de 3 décadas, cesará su existencia. Marcia, tú en particular estabas interesada en este tema, los demás también, pero empezamos contigo, ¿te parece? Bueno, ¿cómo no? Sí, a mí me interesa mucho porque es uno de los claros ejemplos que hoy como humanidad tenemos de la importancia, ¿verdad?, de conceptos como el respeto a las identidades de los pueblos, a las culturas, al derecho a la existencia, al derecho a elegir qué caminos tomar en la vida como seres humanos y como comunidades, el respeto, todas esas cosas que muchas veces las reconocemos en teoría, pero a la hora de plasmarlas en la práctica surgen las dificultades. Y el pueblo armenio es uno de esos pueblos que han sufrido muchísimo a lo largo de su historia, por varios motivos, pero yo creo que más que nada por 3 grandes motivos. El primero es haberse desarrollado, haber florecido desde lejanas épocas en una región del mundo demasiado buena estratégicamente para el paso de la vida, para el paso de seres humanos, también de animales. Porque parece que la historia de Armenia se remonta como a 500.000 años atrás, cuando justamente había cazadores que cruzaban esas tierras en pos de las manadas de animales migrantes, pero después resulta que aparecieron manadas humanas también, que cruzaban, porque estamos hablando de una ubicación estratégica entre Europa y Asia, al punto de que se dice Eurasia, aunque los armenios se denominan, digamos así, se presentan a sí mismos, se reconocen a sí mismos más como europeos que como asiáticos, pero está en esa región ambivalente entre Europa y Asia, y por lo tanto integra esos famosos polvorines, ¿no?, que así se le han llamado a esas regiones
demasiado llevadas y traídas. Entre nosotros tenemos la nuestra, una por lo menos, tenemos más de una, pero una, que es la Villa Soriano, la Villa de Santo Domingo Soriano. Bueno, chiquitito, diminuto, pero para que se hagan una idea. Sorprendiste a varios Y, acá bueno, con esa referencia. Pero seguí. sí, no. Pero es que es real, o sea, ha sido cruce de pueblos, de ganados, de todo lo que se les ocurra. Uh-huh. Y bueno, y si lo llevamos a macro, resulta que, bueno, tiene una historia demasiado agitada, primer elemento. Segundo elemento, tienen un poderoso sentido de nación. Desde antiguo, porque tienen todos los elementos, ¿verdad?, unificantes para eso los armenios. Entre ellos, bueno, parecería que fue la primera nación que reconoció y más que reconocer, que abrazó el cristianismo de una manera oficial allá por el 301 después de Cristo. Y es un pueblo muy, muy religioso además, ¿no? Pero por otra parte, yo te diría que tiene un tercer elemento no menor y va de la mano de ese sentido de nación, y ese es de la resistencia, Emiliano. Uh-huh. El pueblo armenio es un pueblo acostumbrado a sufrir, a padecer, pero también a resistir. Y entonces todas esas cosas, y dolorosamente, por otra parte, porque está de por medio, no quiero terminar esta parte sin mencionar, está de por medio, no solo ese terrible genocidio de 1915, sino la negativa hasta el día de hoy de sus victimarios, que fueron los turcos, a reconocer la existencia de ese genocidio. Vaya si entonces es motivo de preocupación hoy lo que está aconteciendo, ¿verdad? Gonzalo, tú que escuchabas con tanta atención a Marcia, ¿por dónde vas? Bueno, yo diría que lo primero que hay que señalar es que los armenios son quizás de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, de lo que se tiene, coexistían con los egipcios, y fueron, como decía Marcia, un lugar de traspaso, de paso de animales, mercancías, durante toda la historia, y como tal, un lugar codiciado. Y entonces sobre esa área geográfica, el territorio armenio, invadieron los turcos, los iraníes, los rusos en distintos momentos, lo que dejó, como dejan todas estas cosas, todo tipo de influencias en ese país. Ahora, claramente los armenios, como dijo Marcia, son cristianos, y eso los diferencia sobre todo de los turcos y de los iraníes. Y tienen una cierta conexión con los rusos, y de hecho los rusos, durante todo este periodo, después de la disolución de la Unión Soviética, Armenia quedó como una república, también quedó Azerbaiyán, distinta, porque el Azerbaiyán son más bien musulmanes, pero quedó ese enclave de Nagorno-Karabaj o Artsaj, como le llaman los armenios, que eran 120.000 personas, y que se identificaban como armenias. Yo creo que aquí, eso lo podemos hacer en una segunda intervención, yo creo que el mundo todavía no ha determinado qué significa, valga la redundancia, la autodeterminación de los pueblos. Se habla de la autodeterminación de los pueblos, pero cuando tú vas a ver, y yo tengo varios ejemplos para dar, nosotros no tenemos claro hasta dónde llega ese concepto. Y creo que Naciones Unidas no ha tenido la posibilidad de poder dirimir jurídicamente, legalmente, cuándo es que un pueblo tiene el derecho a la autodeterminación. Y vamos a hablar de varios ejemplos. ¿Es una carencia después. en Naciones Unidas, entonces? Es que, bueno, nunca es de Naciones Unidas, es que la gente que participa de la organización nunca ha querido enfrentar ese particular problema de quién es un pedazo de tierra, de la gente que vive ahí se identifica de determinada manera, o de la república, la nación, etcétera, que engloba ese pedazo de tierra. Y tenemos muchos ejemplos en todo el mundo, y no hay una fórmula, y nosotros mismos en Occidente, como se va a ver,
En algunos casos tomamos parte por un lado y en otros casos por otro, indiscriminadamente. El tema nunca ha sido llevado a Naciones Unidas, con algunas excepciones, como el caso de Sudán y el caso de Timor-Leste, en el cual se dijo, bueno, como acá no hay una solución, vamos a poner este territorio en un fideicomiso durante unos años, y cuando se hayan dado las condiciones, ahí se hace una elección y esta gente decide qué es lo que quiere ser. Pero eso se hizo en muy pocos casos. En otros casos no se logra hacer. Uh-huh. Entonces, yo creo que lo de Armenia es un tristísimo episodio, pero que se junta al de muchos otros, al de Kosovo, al de las Islas Malvinas, a lo que está pasando en este momento en Ucrania. Creo que todo eso es parte del mismo problema no resuelto. Antes de empezar, conversábamos acá a propósito de este asunto, y yo les preguntaba, ¿no es un tanto árido? ¿Cómo le resultará a los oyentes, no? No es un caso sencillo, ¿no? No es de los que tenemos acá a mano, que forman parte de nuestra agenda todos los días. Y Gonzalo decía... Es un tema muy actual. Ahí está. Gonzalo le tenía mucha confianza a esta cuestión y a esta discusión, a que era conveniente hacer esta discusión, ¿no? Digo, para calentarla, las Malvinas, ¿son argentinas o son de los habitantes de las Malvinas? Son uruguayas. Bueno, Juan contesta lo que ya sabemos que iba a contestar. Son uruguayas. ¿Viste que da para polémica? Kosovo. ¿Es de Serbia o es de los albaneses que se quedaron en Kosovo y viven ahora en Kosovo? El este de Ucrania, ¿es de los rusos que viven en el este de Ucrania o es de los ucranianos? Ahí está una línea de debate. La otra es la que yo planteaba al principio. Estamos en estos días ante un nuevo genocidio, como se denuncia del lado armenio. Bueno, seguimos. En realidad el planteo que hizo Gonzalo, medio sobre el final, referido a la autodeterminación de los pueblos y ejemplificando con el tema de las islas Falkland o Malvinas, según que se quieran llamar de una manera o de otra, es bien claro. Los habitantes de las Falkland o de las Malvinas, que son bien pocos, quieren seguir perteneciendo a Gran Bretaña, al Reino Unido, ¿la verdad? Pero bueno, las pretensiones de Argentina son de que eso no tiene mucha importancia. Y quizás tengan razón, es muy difícil resolverlo sin un criterio general que haya sido adoptado con universalidad. Hasta Juan decía que podían ser uruguayas. Claro que el rastro histórico nos lleva a que dependía de la administración colonial española de Uruguay, las Islas Malvinas, o sea que... De Montevideo, ¿no? De Montevideo, sí, perdón, no era Uruguay, de Montevideo, con lo cual podría decirse que en realidad tenemos unas claras aspiraciones, que no se manifiestan, pero podríamos tener unas claras aspiraciones a que también fueran uruguayas. Pero no sé si el problema es, ¿vale o no vale la autodeterminación de los pueblos? ¿Y cuándo vale? De las Islas Malvinas se dice, son tan pocos los habitantes que bueno, entonces no tiene mucho peso. Bueno, no hay criterios universales y bueno, ya conocemos lo que ha pasado ahí. Dice Lili desde la audiencia, yo creo que Naciones Unidas tienen bien claro lo que quiere decir autodeterminación de los pueblos, pero si lo aplican, si hacen explícito, tienen problemas con situaciones como las que acaba de mencionar Gonzalo. Sí. Bueno, por otro lado, también sería bueno contar que esto de Nagorno-Karabaj, que me cuesta hasta pronunciarlo bien y no sé si lo pronuncio bien. No es bueno el tuyo, tienes que mejorar. Bueno, gracias. Bueno, en realidad formaba parte de la zona de dominio de las repúblicas socialistas soviéticas, es decir, de la Unión Soviética. Vuelvo a pedirle a Felipe que ponga en pantalla el mapa. Ya estuvo en pantalla, pero no está mal mirarlo de nuevo. ¿Decías? Y se desarmó, mejor dicho, se separó, se independizó cuando se desarmó la Unión Soviética en el año 88. Pero fue una independencia que, de un pequeño territorio con poca población, creo que no llegan a ni siquiera 200.000 habitantes. 120.000. Bueno, 120.000 habitantes, por ahí dicen 150, pero bueno, más o menos lo mismo. Y que no fue reconocido nunca por nadie como un territorio, me refiero universalmente, ¿no verdad? Como un territorio realmente independiente. Y poco importó lo que planteaba Gonzalo, de que los habitantes de ese territorio quisieran tener una república independiente.
Y lo intentaron, y lo han intentado hasta ahora, porque hasta tenían gobierno autónomo, tenían autoridades autónomas que ahora resolvieron de una manera muy, no sé, me suena rara, pero que van a dejar de tener gobierno propio a partir del 1 de enero del año próximo. No dice, pero si se están yendo todos, ¿por qué no ahora, no? Pero en fin, de todas maneras... Igual es raro. una medida impactante, ¿no? Pero me gustaría saber qué precedentes hay de algo así, de esto que va a ocurrir el 1 de enero en esa zona. Pero lo dejo para Gonzalo para que lo piense después. Pero es raro, ¿no? ¿Verdad? Porque uno dice, caramba, si ya se fue más de la mitad de la población para Armenia y aparentemente se van a ir, no sé si todos, pero casi todos para Armenia, ¿por qué diablos dicen que las autoridades propias del país van a desaparecer a partir del 1 de enero del 24 y no ahora? Bueno, son cosas raras que, por supuesto, no estoy en condiciones de resolver cómo deberían ser, ni siquiera cómo son, ni por qué son así. Con mis escasos conocimientos de historia me hace acordar al éxodo del pueblo oriental, pero en todo caso... El 1 de enero del 24 es mañana. Sí, bueno, mañana ahí. No, es... 3 meses. Faltan 3 meses. Dale tiempo que se vaya la pobre gente que todavía queda ahí. Bueno, sí, bueno, pero es lo que los armenios no quieren que ocurra tampoco. O sea, la gente de Kabul dice que no, que no se vayan, por favor, que no se vayan. Igual se están yendo, ¿no? Sí. Porque se ha ido más de la... Los rusos les sacaron la... Bueno, pero y esa es la otra parte, uno dice, los rusos estaban para preservar la paz, supuestamente, y no se metieron. Y algo más curioso es que los armenios ahora, en este momento, en estos episodios de los últimos días, tampoco se metieron. ¿Por qué no se metieron los armenios a defender a esta población que, bueno, supuestamente simpatiza y forma parte incluso étnicamente y religiosamente del pueblo armenio? Es todo para mí realmente muy confuso. Juan. Bueno, yo puedo decir muy poco sobre más esto. Más cerca del micrófono. Puedo decir muy poco sobre esto. Y es que lo que es indudable es que el pueblo armenio es un pueblo sufrido por la historia, ¿no? Es decir, ha sido vapuleado en los últimos siglos por distintos terremotos sociales. Además es cierto que en el Uruguay hay una importante comunidad armenia, ¿no? De modo que desde ese punto de vista tenemos que ser sensibles, pero francamente yo no sé nada sobre todo este tema. Ahora, agradezco a Gonzalo haber puesto una pista. Si me lo hubiera dicho ayer hubiera preparado una cosa mejor, el tema de la autodeterminación, ¿no? Es decir, de que esto es un problema de autodeterminación. Y bueno, la autodeterminación de los pueblos es un problema complejo porque para mí influyen varios factores en eso. Por empezar, el tamaño de la población. Es decir, uno no puede decir 15 personas pueden autodeterminarse. Es decir, ¿cuál es el número de personas que se pueden autodeterminar? Alguna otra vez lo dije y causó un poco de la hilaridad, pero creo que es un problema conceptual importante, ¿no? Entonces, en segundo lugar, la cronología. Es decir, ¿qué en ese territorio qué pasó? Es decir, y el problema es insoluble, por ejemplo, como pasa en la Palestina. Es decir, ¿quiénes fueron los primeros pobladores? ¿Los judíos o los residentes actuales o los musulmanes o esto? Es decir, en la medida que en ese territorio pasaron distintas poblaciones a lo largo de los siglos, ¿a cuál de los infinitos pasajes uno se va a referir y esos tienen derecho a la autodeterminación? Mirá, desde la audiencia, increíble, en este momento llega este mensaje de Daniel, que es armenio, y resalta... El tema aquí es que Artsaj o Nagorno-Karabaj siempre estuvo habitado por armenios ininterrumpidamente durante milenios. E históricamente, por centenares de años, siempre manifestó o ejerció estados de autonomía, cogobierno o deseo de unirse a las distintas repúblicas de Armenia. Bueno, y por último, yo creo que el elemento decisivo de la autodeterminación son los recursos naturales. Es decir, lo que decide eso es, si hay un interés por la autodeterminación, es porque ese territorio tiene atractivo económico importante. Y entonces toda esa combinación, tamaño de la población, historia y antecedentes y recursos naturales, es lo que determinan ese derecho humano que es tan dependiente de estas cosas bien concretas, ¿no? Dos observaciones. Una histórica y graciosa respecto a la autodeterminación. ¿Ustedes recuerdan que en la década de 1850 Salto se proclamó república independiente? Claro, por ejemplo. Y fue república independiente muy poquito, pero lo fue. Unas semanas. Sí, 15 días, algo por el estilo, o 20 días, república independiente de Salto.
realmente república independiente, y estoy hablando, luego de la Guerra Grande. Y y la la banda segunda... oriental también le pasó que Bueno, pero la banda un milloncito de personas. Bueno, pero la banda oriental ya era una cosa más. Sí, no, claro. Cuando uno piensa en las discusiones que han habido, me acuerdo mucho de Pivel Devoto al respecto, las discusiones que hubieran sobre que si realmente los uruguayos no sabíamos, si la banda oriental se había autodeterminado y había resuelto ser república independiente, o en realidad era una imposición de los ingleses tratando de zanjar conflictos entre los brasileños y los porteños. Pero bueno, lo otro que quería comentar es que, hasta donde mis escasos conocimientos sobre el tema llegan, el problema que tiene esta región sobre la cual nos estamos refiriendo, es decir, Nagorno-Karabaj, como dijo Gonzalo, que sin el tilde, Karabaj, si esta república son importantes desde el punto de vista económico, y ahí vuelvo a ti, parece que es muy importante por los recursos de gas y de petróleo, y por el tránsito que además le da a la Rusia actual, con todos los problemas que tiene, hacia Azerbaiyán, que también es muy rica en el petróleo, y que además tiene una salida de tránsito hacia una zona de influencia mucho más grande. Rusia en este momento necesita Azerbaiyán, y por algo, quizás por eso, y seguramente sí por eso, es que no se metió en este lío y prefirieron quedarse fuera de la discusión. Los soldados que estaban para proteger que no hubiera conflictos no se metieron en estas semanas a arreglar los líos que estaban ocurriendo, la violencia que estaba ocurriendo en ese lugar, y que determinó que la población prácticamente emigrara en masa. ¿Por qué decías que Rusia actuó así? Porque le interesa tener el petróleo y el gas y una sal, en este momento, de Azerbaiyán sobre todo, y también de ahí. Sí. También es cierto que Rusia tiene un lío bastante más grande entre manos, ¿no? Supongo que... Por eso mismo. ¿No? Sí, no, la invasión a Ucrania forma parte de este contexto. Demuestra, en cierta forma, la debilidad de los rusos ahora, ¿no? Porque si tú miras, los americanos tienen frentes en muchas partes del mundo. Sí, y siguen teniéndolo. Pero no quisieron meterse en líos. Quizás no quisieron meterse en líos porque necesitan eso, que es a lo que apuntaba Juan, mira, me está diciendo que sí. A ver, enseguida vuelve Marcia, pero antes... hacer una pequeña observación, de cómo lentamente el sentido materialista de la historia va predominando en esta tertulia. A ver, Marcia, regresamos contigo. Yo quería nada más que recalcar algunas cosas. Bueno, ¿se acuerdan que yo dije cuando empecé a hablar, justamente me refería a eso, me refería a las dificultades que tenemos, no tanto para reconocer teóricamente la autodeterminación de los pueblos, sino más bien para reconocerla en la práctica, e incluso para reconocer los ataques a la autodeterminación de los pueblos en la práctica. Perdóname que te interrumpa. Carlos, desde la audiencia, dice: los territorios pertenecen a quien tiene más fuerza. El resto es cháchara hueca. Bueno, eso es la ley de la fuerza que ha predominado antropológicamente en la humanidad. Eso es la ley de la fuerza. Pero por suerte, a la ley de la fuerza también la propia humanidad ha sabido oponerle, porque la humanidad tiene una grandeza intrínseca, porque de lo contrario seríamos nada más que unos animales ciegos que nos habríamos exterminado a estas alturas. También tiene, como les decía, otros valores que la engrandecen, y en este caso, bueno, justamente yo creo que la resistencia heroica, porque es una resistencia heroica la del pueblo armenio a lo largo de tanto tiempo, está demostrando con creces que no hay fuerza bruta que pueda doblegar ciertos valores, ciertos sentimientos y ciertas emociones. Eso para empezar. Segundo, ¿cuál es el problema en disputa en este momento? Que en 1991, eso es una fecha clave, porque tanto Azerbaiyán como Armenia declararon su independencia de la Unión Soviética. 88. Y ahí empezaron algunos otros problemitas o problemones que desembocaron para algunos lo califican de guerra total, lo que está pasando en Nagorno-Karabaj. Pero además, es cierto lo que dijo Alejandro, es una región pequeñita, si ustedes quieren, pero riquísima en o próxima a oleoductos y a gasoductos estratégicos. Bien, pero hay otra cosa más que complica todo este panorama, y es que Azerbaiyán cuenta con el apoyo ¿de quién? De Turquía.
enemigo tradicional de Armenia. Mientras que Rusia apoya a Armenia. Así que bueno, tenemos una buena ensalada. No sé si acá llamarla tengo, rusa, acá tengo a armenia o Raúl, turca. desde la audiencia, que dice: es notorio que Azerbaiyán aprovechó la coyuntura de que Rusia estuviese con el frente ucraniano en guerra para avanzar sobre las posiciones del Alto Karabaj. Y fue una jugada exitosa. 65.000 desplazados, es una crisis humanitaria y un problemón para el gobierno armenio absorber esa población. Bueno, Y quiero decir lo último. Claro que tienen miedo los armenios de un genocidio, que ya en realidad, ¿sabés qué es esto para mí? Esto es parte de un genocidio que empezó mucho antes, que se sistematizó contra los armenios. Y no empezó en 1915, que fue el gran genocidio. Empezó antes, con 2 matanzas muy trágicas, por lo menos 2 matanzas que ocurrieron a fines del siglo XIX. Entonces, ¿cómo no van a tener miedo hoy? Obviamente que tienen que tener miedo y por eso huyen. Gonzalo. no, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Creo que la humanidad debería ponerse de acuerdo en formas de resolver pacíficamente esto. Por eso me refería a Naciones Unidas, no porque tenga la solución ahora, lamentablemente no la tiene porque no hay voluntad de que la tenga, pero tendríamos que tener alguna forma de dirimir política y jurídicamente si veamos, por ejemplo, Occidente, en el caso de las Malvinas, está del lado de la autodeterminación de los malvinenses. En el caso de Kosovo, está del lado de la autodeterminación de los kosovares. Por más de que Kosovo es parte de Serbia, y muchos países no han reconocido Kosovo todavía. En el caso de Ucrania, no están del lado de la autodeterminación de los pueblos del Donbass, que posiblemente quieran ser rusos y no ucranianos. Es decir, y en este caso, no sé qué posición va a tomar, pero seguramente van a estar del lado, pienso yo, Occidente, del lado de los armenios. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son los criterios? Por los que es un poco, volvemos a lo que se hablaba antes, ¿no? ¿Cuál es el criterio por el cual un pueblo, una nación, se puede considerar que puede autodeterminarse? Porque cuidado, si tú abrís esa caja de Pandora, después tenés una serie de problemas como los vascos, los catalanes, que van a decir, bueno, el rosario es infinito. Es infinito. Entonces, por eso es que la gente no se le anima a este tema. Pero francamente, yo creo que es algo que se debería, es uno de los temas que la humanidad, con su larguísima historia, que han arreglado a la prepotencia, lo mismo hicieron en África, dividieron África como se les dio la gana. Yo creo que habría que permitir que estos reclamos vean la luz pública y que se vea quién tiene derecho a la autodeterminación y por qué. Juan, estaba por contestarte. Yo creo que el problema se va a resolver cuando desaparezcan los estados nacionales, que son el obstáculo a todas estas cosas. Eso sin duda. Pero mientras tanto están. Y vamos a tener que resolverlo con ellos, por el momento, ¿no? Pero sin duda, el día que desaparezcan los estados nacionales, todo el mundo quedará libre de organizarse y de autodeterminarse. Más comentarios que llegan de la audiencia. Dice Santiago: Armenia no puede involucrarse oficialmente porque si lo hace, habilita a Azerbaiyán a atacar el territorio oficial de Armenia, que es lo que busca, quedarse con el sur de Armenia para conectar el enclave de Najevan con el propio Azerbaiyán, es decir, quedar comunicados por tierra con Turquía. Sí, sí. Bueno, yo la verdad es que creo que todos nosotros, los cuatro, sabiendo que hay una comunidad armenia tan fuerte aquí en el Uruguay, hablamos de este tema con cierta modestia, porque estoy seguro que un montón de gente aquí conoce esta historia en muchísimo más detalle que nosotros, oyentes, ¿no? armenios que nos están pasando apuntes, detalles, ajustes. Y yo espero no haber ofendido a nadie, pero la verdad es que desde el conocimiento que tenemos nosotros, a mí me parece que es lo que se discutió hoy, es lo que, en fin, trata de ubicar un poco el tema para nosotros acá en Uruguay. Me queda, por lo menos para un, no sé, breve comentario, esto de que se va a disolver todas las instituciones de gobierno de la República Separatista el próximo 1 de enero. ¿Hay antecedentes de una cosa así?
Y en Yugoslavia pienso que existió. Autodisolución. Bueno, pero no se disolvió. Bueno, Ni siquiera en Bosnia. Se disolvió de hecho la Yugoslavia. Bueno, no, se separaron. Bosnia, Croacia, Serbia. Marcia, ¿tú qué? Yugoslavia se disolvió. Yugoslavia, perdón. El problema, yo creo que acá justamente el gran problema es ese, la existencia de estados y de fronteras móviles, porque, por ejemplo, bueno, yo como profesora de historia toda la vida manejé mapas y lo sigo haciendo. Hoy en día la tarea me es mucho más grata porque tengo mapas virtuales para comparar. Pero justamente si ustedes miran la historia de los mapas de la humanidad, ahí se dan cuenta de lo que han sido las conflagraciones de estados en pos del poder, que son distintos de las naciones, los estados, por supuesto, pero que han utilizado recurrentemente la idea de nación, la han utilizado de una manera retórica, de una manera manipuladora, emotivamente hablando, justamente para azuzar a los seres humanos a la guerra. Según ellos, según los estados, digamos, bueno, si mi nación quiere tener libertad y quiere un lugar en el mundo, solo puede hacerlo aplastando a otra nación. Eso pasó en la Primera Guerra, eso pasó en la Segunda Guerra, pasó siempre. Pero en las 2 guerras mundiales pasó de una manera feroz, de una manera como nunca antes. Entonces, pero ese problema sigue existiendo hoy. Así que sí, el gran problema son los estados y las fronteras móviles. Y la ambición que está detrás, la ambición de poder que está detrás. Volvemos sobre el tema, lo dejamos abierto acá. Gracias a todos los oyentes que con sus mensajes nos han hecho aportes, preguntas y sobre todo nos han pasado datos, complementos. Regresamos al asunto en estos días en la agenda de En Perspectiva. Ahora vamos para otro lado.